Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien las emite. Hola, mi nombre es Octavio Javier Corona Flores. Nací en el estado de Jalisco. Llegué a esta ciudad el 30 de abril de 1958, siendo un niño con mi familia, y desde entonces radicamos en esta bella ciudad y en este bello estado, a quien lo he visto crecer, igual que a muchos distinguidos tijuanenses. Estamos hoy con Pepe Avelar y estamos con una personalidad tijuanense que además puedo decir con todas las letras que es una persona que yo quiero mucho y que además me ha ayudado mucho en mi carrera profesional. Octavio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Pepe, muy agradecido de esta invitación que me haces precisamente a uno de tus programas más vistos aquí. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Pero este programa es para platicar de ti, no para platicar de mí, definitivamente. A ver, ¿quién es Octavio Corona? ¿De dónde surgió? ¿Por qué estás en Tijuana? Fíjate que yo provengo de una familia muy grande, tengo 12 hermanos. 12 hermanos. 12. Soy el noveno de los 12 y teníamos aquí en Baja California un tío muy querido, don Tomás Corona Vázquez, que llegó en el año 35 precisamente a Baja California. No había nadie en Tijuana, en Baja California, creo, en aquella época. Probablemente tuviera 3 o 5 mil habitantes en aquel entonces, ¿no? Pues si consideramos que el estado se formó en el 57, si no estoy mal con la fecha, pues no había nadie. No, él contaba mucho, pues, cómo llegó en un barco de Colima a Ensenada y se aventó 3 meses en alta mar, porque venía el carro como los lecheros, haciendo escala en todos lados, ¿no? Sí, claro. Y aterrizó en Ensenada, que era un pueblito pesquero, después se fue a vivir a Mexicali y luego a Tijuana, donde sentó aquí su base. Y bueno, le tocó el crecimiento junto con Tijuana y la abundancia de aquella Tijuana. Claro. De los tiempos, ¿no? Claro, del Casino Agua Caliente y del Imagínate, llegó en el 35, yo recuerdo cuando ya tenía cierto conocimiento, porque llegué a los 9 años, imagínate, ¿no? Pero en aquel, ¿cómo dijiste? El 30 de abril de 1958 a las 3 de la tarde en Mexicana de Aviación. ¿Cómo puedes tener tan grabada la fecha? Fíjate que tengo uno de los privilegios que me dio la naturaleza, que tengo muy buena memoria y me grabo muchas cosas y recuerdo muchas cosas, ¿no? Datos buenos y datos inútiles, pero ahí están grabados. De todo un poco. Y sobre todo, Pepe, tú podrás imaginar, habiendo nacido en un pueblito de 3.500 habitantes, una vida eminentemente pues, de pueblo y campirana, donde tenía una casa pues, grande, de media hectárea, había todo. Caballos y vacas. Y además todo, ¿no? Había todo exactamente, menos carros. Y un buen día nos venimos a vivir a Tijuana y llegar a Tijuana a una casita en la colonia Cacho, con un techito de 8 pies, ¿qué es esto, no? Sí, recámaras estoy encerrado aquí, recámaras ¿no? Chiquitas y todo, cuando yo venía de la abundancia de las tierras, ¿no? Y bueno, y sobre todo pues, de una ciudad. Y un día tomó la decisión, a invitación del tío Tomás, de venirse a Baja California, y pues lo convenció, y así llegamos ese 30 de abril a Baja California. Y pues el tío Tomás tenía negocios en Ensenada, en Mexicali, en Tijuana, y mis hermanos mayores empezaron a trabajar con él. Ahora, tú esta parte de la parte del gusanito empresarial, digo, la gente te distingue, y ahorita hablaba precisamente en la presentación de cómo te reconocemos como un gran empresario de esta ciudad, una persona siempre participativa, siempre en la lógica de estar conectado con las causas de la ciudad de todo tipo, sociales, políticas, económicas. ¿Cuándo decidiste estudiar, por ejemplo, contabilidad, que fue lo que fue tu carrera profesional, ¿no? Fíjate que mi papá quería en la familia un abogado y un contador. Y así es. Y un cura. Y un cura, ¿no? ¿Y se dieron las 3 o no? Pues Ernesto fracasó como cura, ¿verdad? Ninguno de mis hermanos, bueno, mi hermano más chico, Rodolfo, fue licenciado, pero en administración de empresas. Okay. Y yo estudié contabilidad. Y tú sí fuiste el contador. Yo sí fui contador, ¿no? Y creo que me equivoqué, porque creo que soy mejor economista que contador. Bueno, pero eso a la luz de todos los resultados de la vida, ¿no? A la luz del tiempo, ¿no? Y entonces estudié contabilidad y administración, y bueno, pues cuando terminé, el tío Tomás me ofreció trabajo en una de sus empresas y empecé como chícharo, como todo mundo, auxiliar de contador.
Y Y pues pues los muchachos ahora, arrastrar el lápiz. ándale. Y en aquellos tiempos pues era muy diferente cómo se llevaba la contabilidad. Ajá, claro. Y entonces el tío tenía muchos negocios y la verdad es que nos invitaba a nosotros, en lo particular a mí, me invitaba a comer casi todos los días, porque él comía en la calle. Y bueno, ahí empecé a conocer personajes muy importantes a nivel nacional y a nivel local que lo visitaban, porque pues él era de los hombres más conocidos aquí, de las viejas familias de Tijuana que fundaron pues esta ciudad, ¿no? Claro. Y así Ángel, mi hermano, y yo salíamos mucho con él. Y un buen día se desocupó por ahí la gerencia de uno de los negocios que era Tabacalera Mexicana, distribuidor a Tomás Corona y Alcohol Victoria. Y le pedí yo la oportunidad de que me diera de... Ahí quiero. Ahí quiero. A ver, estas cosas no surgen por generación espontánea. Yo creo que de alguna manera tiene uno el gusanito de la dirección, el gusanito de emprender, el gusanito de dirigir cosas más grandes. ¿Ya lo traías? ¿Por qué no tú otros hermanos y a ti sí? ¿Por qué darte la oportunidad a ti y no a otra gente? Ellos ya estaban bien colocados con él, porque eran muchos sus negocios y a todos les dio la oportunidad. Debo decirte, Pepe, que yo provengo de una familia muy numerosa, pero también de una familia muy disciplinada. Mi papá era un hombre de carácter fuerte, muy disciplinado, que tenía 3 valores fundamentales en casa que nos inculcaban: la familia, la religión y la escuela. Me tocó, Pepe, allá en el Chante, ir a la escuela mañana y tarde. ¡Wow! En aquellos Cuando no se usaban las escuelas de tiempo completo. No se usaba, no. Y aparte eran escuelas únicamente de varones y escuelas de mujercitas, ¿no? Señoritas, ¿no? Cuando yo llegué aquí a Tijuana, pues llegué a 4º año de primaria en la escuela Madero y pues ahí era mixto, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo, muchachas aquí y toda la cosa? Sí, sí. Era otro mundo. ¿En qué contexto? Era, Sí, era claro, otro por mundo, ¿no? supuesto. Entonces mi papá era tan ordenado y tan disciplinado, Pepe, que a todos, sin excepción, desde los 6 años, nos enseñó a trabajar y nos enseñó a obedecer. Nosotros no preguntábamos, ¿eh? Ordenaba una vez. A la segunda ya sabrás, ¿eh? El Sí, cinto claro. y lo que se atravesara y la enfrente, tercera, claro. ¿para qué te cuento, no? Entonces, desde chico nos enseñó el modelo de aprender a trabajar, aprender a razonar y aprender a resolver negocios. Y como ya en el pueblo, pues no había ninguna comunicación, no había radio, no había televisión, Claro. no había ni luz. ¿Cómo se vive en una familia de 12? Mira, yo lo que te puedo decir es que papá era un hombre muy trabajador y muy responsable, mi madre era una madre sumamente abnegada, en la que le vi, yo era el 9º, imagínate, ¿no? Le vi estar embarazada con uno en la panza, uno en la mano, una canasta en la cabeza, ir a la ribera del río a lavar. Y ahí nosotros jugando en la ribera del río, ahí los muchachitos, ¿no? Afortunadamente mis hermanas eran las mayores y les tocó ayudar, ¿no? Entonces nosotros desayunábamos todos los días con mi papá y mi mamá, comíamos con ellos y cenábamos con ellos. Estás hablando de una vida de disciplina que si la extrapolas a los negocios, la extrapolas a las organizaciones, te sirvió de una manera impresionante, supongo yo. Mira, yo recuerdo mi infancia allá en el pueblo con papá y con mamá. Recuerdo mis hermanos muy unidos. Papá siempre se sentaba a la mesa y siempre nos dirigía. Hablaba mucho de la unidad, de la hermandad. Y debo decirte que un día nos juntó a todos y nos dijo: lo único que les quiero decir, que todos tienen capacidad y talento, pero algún día les va a ir mejor a unos que a otros. Si alguno tiene problemas, ayúdenle a resolverlos. Hasta la fecha practicamos eso, Pepe. El problema de uno es problema de todos. Claro. Y eso es al amparo de esta cultura y de esta educación y de esta formación que nos dieron en casa, ¿no? Ahora, tú haces una primera incursión, vamos a decir, de negocios en esta parte de ocupar puestos que tenían que ver con pues, el vicio, vamos a decirlo así, los licores, el tabaco y demás. Pero tú evolucionas y lo llevas mucho más allá. Fíjate que mi papá y el tío Tomás, curiosamente, no tomaban y no fumaban. Mi papá era tan rígido en su manera de educarnos que cuando teníamos 16, 17 años nos llamaba y nos sentaba y siempre dialogó con nosotros. Y decía: el tabaco y el alcohol son para venderse, no para consumirse. Está muy bueno eso, yo muy bueno. Yo muy nunca bueno, vi está a bien. mi papá tomar ni fumar.
ni al tío Tomás, con honrosa excepción cuando íbamos a Mexicali, una cerveza con la comida china, ¿no? Pero ninguno de ellos, fíjate. Y curiosamente, Pepe, mis hermanos no fuman ni toman, excepto por sociabilidad, una que otra copa. Y Nada hasta más, ahí. hasta ahí. Y ahora manejas el negocio evolucionando en una distribuidora, manejas un tema de pues surtir a toda la ciudad. Digo, yo recuerdo haber llegado a esta ciudad en el 86, no recuerdo la fecha, sé que fue agosto, la voy a averiguar la fecha, créeme, porque fue una fecha entre el 22 y el 28 de agosto, 29 de agosto, por ahí llegué en el 86. Y pues Octavio Corona y la familia Corona en lo general eran los reyes de la distribución de licores acá, ¿no? Sí, así es, fíjate, nosotros, pues el tío Tomás tenía muchos negocios de estos y mis hermanos también. Hubo un momento que llegamos a tener 150 tiendas de licorerías en todo el estado y aparte teníamos el mayoreo, el medio mayoreo y teníamos la concesión de varios productos de importación que en aquel tiempo, pues al amparo del régimen de zona libre, pues aquí era claro. Exactamente, ¿no? Pero otra parte que te ha caracterizado, Octavio, es la participación empresarial. Yo te he conocido en muchas organizaciones, has llegado a puestos muy interesantes de representación empresarial, que es la parte que al final es una parte que nos correspondería a todos los empresarios y no todos la aplicamos, porque somos una parte muy importante de la sociedad en la generación de empleos, en la distribución económica, del recurso económico, pero tú la aplicaste muy bien porque pues empezaste en organizaciones y hasta a nivel nacional, ¿no? Sí, fíjate que un buen día el grupo, en aquel tiempo existían los grupos en la Cámara de Comercio especializados, el grupo de licoreros. Cleofas Arriola fue presidente, don Abel Santana. Don Cleofas también se dedicaba a los licores, yo nomás Sí, pensé que al café. Sí, no, él empezó con el tío Tomás, precisamente, ¿no? Y entonces, un buen día, don Abel Santana, que era el compadre del tío Tomás y su compadre del alma, como diríamos, un buen día, pues empezaron a desfilar mis hermanos y todos los grupitos de licoreros por los diferentes consejos que había en aquel entonces. Y un buen día don Abel me dijo, oye, te invito a que me acompañes a un grupo. Lo acompañé. Resultó que era el grupo de Coparmex, que en aquel entonces lo dirigía don Rafael Valderrábano, un hombre muy culto, un hombre muy educado y un hombre muy apasionado de su quehacer, ¿no? Y ahí empecé a hacer mis pininos. Y un buen día me dice don Abel, oye, ahora necesitamos que vayas al Consejo de la Cámara de Comercio. Ahí sí tenía más o menos algo de conocimiento, porque asistía a las juntas de consejo y acompañaba a Ángel, mi hermano, al tío Tomás, etcétera. Y estuve en algunas elecciones de la Cámara de Comercio. ¿Pero qué te enganchó? O sea, porque una cosa es entender cómo funcionan, saber que existen, la lógica de qué se puede lograr ahí, pero algo lo engancha a uno. Fíjate que llegué a la Cámara de Comercio siendo muy jovencito y la verdad que el Consejo de la Cámara en aquel entonces estaba presidido por hombres mayores, ¿no? Y la verdad es que nadie me pelaba, Pepe, ahí en el Consejo de la Cámara y me hacían a un ladito porque era muy joven y porque pues era una manera muy diferente de manejar la Cámara, ¿no? Sí, de administrar en lo La general primera hasta los persona negocios. que se acercó conmigo y me dijo, Tavo, tienes talento, fue Pepe Jalicote. Estaba conmigo en el consejo del 83 de la Cámara de Comercio, 83-85. Y Pepe fue el que me empezó a dar cuerda, y empecé a tomar nota de todos y cada uno de los consejos de la Cámara. Y el primer puesto que me dieron fue vicepresidente de Relaciones Gubernamentales. ¿Por qué? Porque era el niño jovencito, el que tenía las relaciones, el apellido, el pedigrí, y me mandaban a todos los eventos de gobierno, ¿no? En representación de la Cámara. Entonces, poco a poco me fui metiendo en esto y dije, esto tiene que cambiar, Pepe. Afortunadamente, yo tuve la suerte de que la vida ha sido benévola conmigo y viajé. Conocía parte de Europa, parte del Oriente, porque mi luna de miel fue al Oriente, y vi que era otro mundo. Claro. Y vi que las cosas además estaban evolucionando de otra y vi que manera, las ¿no? cosas se hacían diferente. Y dije, no, esto no puede ser. Y si nos sentíamos orgullosos de que los fronterizos éramos diferentes a los del resto del país, precisamente por estar pegados acá a Estados Unidos y la forma de pensar, dije, bueno, pues los europeos piensan de otra forma y los orientales de otra, y algún día van a cambiar estas cosas. Y entonces empecé a meterme en la institución a fondo, y te diré que al primer año
Intenté buscar la presidencia de la Cámara. Así rapidito. Así, rapidito. Sin aceite, vámonos a la primera elección. Y me dijeron, Tabo, Aquí hay turnos. Aquí hay que hacer colita, ¿no? Sí, claro. Fíjate, ves a todos esos 4 que están ahí, todos quieren ser presidentes y tienen 10 años Así en el consejo. Y me gané la vicepresidencia ejecutiva de la Cámara con el presidente de Cámara que en aquel tiempo era mira, se me barrió, pero ahorita te voy a decir, Pablo Gutiérrez Barrón. Y Pablo era un hombre muy dedicado al negocio de la ropa. Y pues yo era su vicepresidente ejecutivo, y ya ves cómo se va el presidente, te quedas de presidente en funciones. Claro, por supuesto. Pues por buena o mala suerte, Pepe, para ser exacto, en junio del 85, de repente llego yo a la Cámara de Comercio y me dice Gilberto González Esparza, que era el director. Oiga, jefe, dice, vi mucha gente en la Cámara. Dije, ¿Qué pasó? Gilberto, pues, ¿qué pasó? Dice, jefe, se nos acabó la zona libre. ¿Cómo? Dice, está publicado en el Diario Oficial de la Federación el término de la zona libre. Y en mi inocencia, Pepe, viviendo y a la vez ignorando, ¿y qué es eso? Él dijo, dice, las fracciones arancelarias con la que dice, claro, con las que importas todo, ¿no? O sea, ándale, y había una revolución ahí, entre ellos William Yu, que estaban ahí. por supuesto. Y ahí el Consejo de la Cámara de Expresidentes, tuvimos una reunión y me dijo, Tabo, ¿qué vas a hacer? El presidente eres tú, me dijo. Y en mi inocencia, Pepe, pues le voy a hablar a Japón no, tú eres el presidente y tú resuelves este problema, me dijeron. Órale. Y se me acerca Enrique Sánchez Díaz y me dice, mira, Coronita, me caes muy bien, algún día serás presidente de Cámara, pero es una bronca muy seria, ¿eh? Claro. Yo te aconsejo que despidas a la gente, entérate, convoca conferencia de prensa mañana y resuelve el problema. Eso hice, Pepe. Agarré, despedí, me senté con Gilberto y los genios de la Cámara. A ver, señores, vamos viendo cómo está el problema. Cuando me entero del problema, cuando realmente te haces consciente. es cuando dije, me acuerdo las palabras de Alberto Carrillo, Coronita, tú eres el presidente. ¿Querías ser presidente? Pues ahora demuéstralo, me dijo, ¿no? Dije, órale pues, ¿no? Pepe, en 24 horas tuve que aprenderme el código aduanero, ley aduanera, reuniones con el gobernador por teléfono del Estado, con los secretarios de Desarrollo Económico, y descifrar alrededor de 9,000 fracciones arancelarias, que lo único que sabíamos era la 14.5.3, y a qué corresponde eso, ¿no? ¿En qué tema estamos hablando ahí, no? Exactamente. Y entonces, en 24 horas nos dimos a la tarea entre los presidentes de las cámaras, porque también Tijuana estaba la presidencia de la Federación de Cámaras. Estatal, exacto. Regional, ¿no? Sí. Y entonces me dicen, oye, pues vamos a coordinar esto. Pues nos repartimos la tarea entre todos, incluyendo el gobierno del Estado, con el secretario de Desarrollo Económico, y tuvimos que en 24 horas descifrar de qué se trataba y cómo estaban las cosas. Ahora, hay una situación que tiene que ver con la participación empresarial y la parte de participación en las cámaras. Descuidas los negocios. La verdad es que es una consecuencia natural del tiempo que te absorben los organismos. ¿Cómo lo combinaste? Déjame decir algo. Cuando yo era vicepresidente de la Cámara, veía que el presidente en funciones era más bien como un acto protocolario. Iba un par de horas en la mañana a la Cámara y la Cámara estaba en manos del director de la misma, ¿no? Y en la tarde los eventos sociales. Yo dije, esto tiene que cambiar, y para cambiarla tienes que meterte a fondo. Claro, a fondo. Cuando llegué a la presidencia de Cámara, yo fui un presidente que trabajaba 8, 10 y 12 horas en la Cámara, sí, claro, que me enteré de todos los problemas de los grupos especializados. Y cuando concurrías a México, no puedes ir de líder si no sabes el tema. Claro. Entonces, o no vas a hablar o a discutir un tema que no estás empapado. Tuve que aprender de todo eso, Pepe, y te diré una cosa. La verdad es que los tlatoanis siguen en México y siguen estando en México. Me di cuenta cuando llegué a Concanaco y cuando empecé a participar a nivel nacional, que ahí se tomaban las decisiones de este país y se siguen tomando, ¿eh? Sí es. Y que ahí se resolvía todo. Todo se resolvía ahí. 35 años después seguimos en la misma situación. Yo lo único que veo que son los mismos problemas, diferentes actores. ¿Verdad? El centralismo. Mismo problema, diferentes actores. Eso es lo que yo veía. Y entonces dije, bueno, la única manera de poder hacer que las cosas cambien es que tú encabeces las procesiones, claro, y con los estudios necesarios cuando ibas a esa reunión. ¿Por eso te metiste a temas de gobierno? Porque digo, es otra faceta interesantísima, que es una combinación entre la parte empresarial, la participación social y estar en gobierno. Fíjate que cuando eres presidente de Cámara de Comercio,
Y además yo fui un presidente muy revolucionario. Claro. Y fui presidente... Pero fue la época en la que yo llegué y conocí a William y a toda la gente que estaba Entonces, alrededor. Ahí te vinculas con el sector gobierno. Yo tenía el hilo directo con el gobernador del estado, con el presidente municipales. Y cuando llegué a la vicepresidencia de Concanaco y cuando me eligieron vicepresidente de región y franja fronteriza, empecé a asistir a reuniones a Los Pinos con los secretarios de Estado. Sí. Y Donde entonces, como dices, donde toman las decisiones, exacto, donde están los elementos importantes. y al ahí, empezar ¿no? a participar ahí, empiezas a conocer a los actores importantes que deciden la vida política, económica y social, y me fui involucrando en eso. Pero realmente mi aspiración era ser presidente de Concanaco, no la polaca. De la participación que has tenido empresarial, de la participación en organismos, la parte pública que te ha tocado trabajar de funcionario de gobierno, que te ha tocado, pues, de alguna manera encabezar muchas causas. ¿Qué es lo que piensas de esta vida que viviste, que de alguna manera los resultados que tenemos ahora, la falta de muchos resultados que tenemos ahora? ¿Cómo lo ves? Déjame decirte algo. Yo aprendí, no te imaginas lo que se aprende andando en estos menesteres, siempre y cuando tengas la vocación del servicio. Yo me di cuenta que tenía la vocación del servicio porque me gusta resolver los problemas. Y creo que fui un buen presidente de Cámara, un buen presidente de la Federación. Y como vicepresidente de Concanaco, estuve 12 años en México, Pepe, ocupando diferentes, hasta presidente en funciones, llegué a ser de Concanaco. Emocional. Y bueno, te das cuenta que cuando estás en esos sitios, tú tienes el poder de la relación y la amistad en las que puedes resolver muchos problemas. Así es. De ti depende y de tu equipo, ¿no? Y bueno, pues eso lo hice y eso me dio una gran experiencia, ¿no? Después, Luis Donaldo Colosio, con quien tuve una buena relación, y con el doctor Cedillo en lo particular, me invitaron a trabajar en México. Y pues nunca le dije que no, pero nunca le dije que sí. Y siempre fuiste bueno para la mano izquierda, pues, definitivamente. Es que México es otra cosa. Es otra dinámica, Pepe, ¿no? Por supuesto que es otra dinámica. Y esto me llevó a que con base en esta relación y esta amistad, pues tienes el picaporte para resolver muchas cosas, ¿no? Y así conoces a muchos personajes de la vida política. ¿Qué le recomendarías si necesitamos terminar el programa? Porque nos estamos yendo mucho. Es interesantísimo todo lo que me estás diciendo, pero necesito terminar el programa. ¿Qué le recomendarías a los empresarios actuales? Tú has vivido una vida muy plena desde mi punto de vista, cuando menos eso es lo que a mí me queda. Eres un modelo a seguir en muchísimos temas de las cosas que has hecho, tanto de negocios como de participación. Y yo de repente veo que no estamos en los mismos niveles en este momento, inclusive hasta en los niveles de exigencia que se tuvieron en algún momento en estos organismos cuando tú los encabezabas o la gente alrededor tuyo, amigos, los encabezaban. Y ahora siento que estamos muy laxos, que no hay esa presión que se ejercía del sector empresarial. Te voy a decir lo que yo pienso, una opinión muy particular de lo que está pasando. Hay dos temas torales ahorita que nos deben de preocupar, que es el de salud y el económico. Esos dos están afectándonos a todos sin excepción. Y obviamente que en ambos temas, los tres niveles de gobierno juegan un papel importantísimo. Así es. Depende mucho de la cabeza en turno, de su capacidad y de su talento, Pepe. Y voy a hacer un comercial aquí rápido. Cuando el presidente Salinas llegó a la presidencia de la República, fue en el año 89, pero traíamos arrastrando la inflación más alta del 180%, claro. Las devaluaciones, México no era sujeto de crédito y aparte traíamos 2.400 pesos por uno. Pero debo decirte que me tocó mucho participar en esas actividades y recuerdo perfectamente que siendo presidente electo el licenciado Salinas de Gortari, nos llamó un día a Cracovia 90, donde tenía sus oficinas, y dijo: señores, este país no puede seguir así. Como estamos. Necesitamos, si vamos a jugar en ligas mayores, necesitamos puertos, aeropuertos, comunicaciones, tecnología, infraestructura, la apertura, controlar la inflación, generar confianza. Dije, díganme qué necesitan del gobierno para que ustedes son los que invierten y generemos esto. Debo decirte que dividió el país en 4 zonas y cada mes nos reuníamos los gobernadores en turno con representantes, con los principales, exactamente, y empresarios. Y siempre planteábamos la problemática que teníamos y en un mes se resolvía. Una comunicación estrecha.
Es que finalmente eso es lo que creo que está pasando en este momento. No tenemos esas conexiones, no tenemos esa visión, no tenemos esa amplitud de miras, creo yo, porque finalmente estamos como navegando, más que navegando, estando en el mar y ahí vamos, ¿no? En una barca, pero sin mucha dirección. Mira, hay una palabrita que me gusta mucho a mí de un filósofo francés que dice, para ver nacer estrellas se requiere de crisis. Ahorita estamos en una crisis. Pero yo veo que los 3 niveles de gobierno están más preocupados en manejar las finanzas internas y en la política personal y de grupo que resolver la problemática del sector más importante que viene siendo la pequeña y la mediana comercio e industria. Eso es lo que yo veo que hay un divorcio del gobierno federal con el sector empresarial. Ha habido 2 reuniones, tal vez 3, en las que se ha ofrecido inversiones de 300,000 millones, 400,000 millones, un centavo no se ha invertido. Un centavo. Así es. Aquí en el contexto de Baja California, pues veo que el gobierno del estado y los sectores empresariales tampoco hay divorcio. También hay divorcio. Hay divorcio. Y veo también un temor de parte de los organismos empresariales hacia el sistema o hacia el gobierno por esta falta de comunicación. Yo he dicho que el gobierno, sea cual sea el gobierno federal, estatal o municipal, debe de estar casado con el pequeño y mediano y empresario, que es el que genera la inversión, el empleo y la riqueza. El 80% de nuestros empleos. Así es, y no se da. Hay algo que me llama la atención, Pepe. Tenemos en el caso particular de Tijuana y de Mexicali, el gobernador y el alcalde de aquí son empresarios como tú y como yo, claro. ¿verdad? Y que conocen y entienden perfectamente esta problemática, pero ya como gobierno como que se les ha olvidado. Que les cambie el chip, ¿no? Así es, digo, es algo raro que es lo que está pasando. Claro. Y yo creo que es al revés. Yo creo que como empresarios que son, saben que ahorita están temporalmente ahí y que la administración pública se da precisamente para resolver la problemática de una sociedad que está agraviada y carente de muchas cosas y servicios. Ahorita tenemos problemas sumamente serios, pero estos 2 son los torales a los que hay que enfrentar, ¿verdad? ¿Quién genera el empleo? Pues el chico, mediano y empresario. A ellos hay que apoyar. Entonces hay que apoyarlos a ellos. Octavio, interesantísimo todo lo que me estás diciendo. Yo creo que esto va a merecer que te tenga que invitar en otro momento, porque creo que mucho de lo que dices tiene una lógica tan simple, tan sencilla, tan de parvulitos, diría yo, una lógica que tenemos que aplicarla nada más. Eso se trabaja juntos, la sociedad, las empresas, el gobierno, para poder salir adelante. Nos lo vamos a demostrar muy pronto cuando nos pase esta pandemia y tengamos que enfrentarnos a la siguiente parte, que es recuperémonos de todo, ¿no? Me parece bien. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, Octavio. Muchas gracias por habernos escuchado y la verdad, creo que Octavio Corona tiene mucho que decirnos siempre. Ojo, grupos empresariales, márquenle para que le pidan unos consejos. No te voy a enfrentar con nadie, ¿eh? Gracias por habernos acompañado hoy con Pepe Avelar. AMAS presentó